Muy buenas noches con todos. Las 20 horas, jueves 25 de marzo. Se nos vaya el tercer mes del año. Muy buenas noches y bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a compartir una hora gracias a Sefortrans que nos convoca acerca de un tema muy, pero muy importante para nuestras operaciones. Tan importante que representa en suma más del 40% de nuestra estructura de costos directos de cualquiera de nuestros servicios. Estamos hablando de combustibles y neumáticos, dos puntos de muy importante gestión, ambos costos variables y con muchas aristas de las cuales conversar. Hoy vamos a tratar de resumir en los siguientes 60 minutos eh, los principales puntos a tener en cuenta. Así que, por favor, mucha atención, pues se nos viene bastante interesante. Bienvenidos, somos 73 personas ya en la sala iniciando. Desde dónde te conectas, por favor, te agradecería mucho tu participación. Tenemos el chat para cualquiera de las consultas y vamos a ver desde dónde nos conectamos. Estamos 74, incluyéndome personas ya en la sala. ¿Desde dónde se conectan? Por favor, les agradecería me apoyen comentándolo. Estamos contactando desde Javier García, nos dice desde México. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. También está por acá Berly Molina, también desde Arequipa. ¿Qué tal? Junín, ¿cómo estás? Nicolás, Gino, nos está ayudando. Caray, se nos van los mensajes. Qué gusto, buenas noches, bienvenidos a todos. Robert Espinosa desde Cusco, Fidel Becerra desde Chorrillos, Sandro también nos contacta desde Los Olivos. Qué gusto, Javier, muy buenas noches. Javier, lo he leído justo de Ciudad de México. Bienvenido, Javier. También nos acompaña por aquí Gino Raúl desde el Callao. En representación acá del centro, Nicolás nos acompaña desde Junín. Berly desde Arequipa también, desde el sur de nuestro país. Estamos tratando de ver por acá. Adrián, desde Bolivia, Santa Cruz. Caramba, saludos, Adrián. Steve también nos acompaña desde Puente Piedra, ¿no? Tenemos aquí a Fernando también desde Arequipa. Robin se suma al Callao. Elien desde Ventanilla, ¿no? José desde Independencia, muy buenas noches. Robin desde La Oroya, acá también al centro de nuestro país. Alex también nos acompaña desde el Cono Norte, desde Comas. Andrea también desde Los Olivos. Karina, muy buenas noches desde La Molina, caray. Edgar, en estos momentos conectándose desde Moquegua. En Chorrillos nos acompaña Carlos. Nelson también desde Arequipa, caray. Va ganando Arequipa y el sur. También por acá Oscar Villa María, ¿no? Jan desde Puente Piedra, Arturo Licuna de Cusco, Richard Rivera desde Tacna. Dios mío, cuántas personas, qué gusto poder estar congregado con ustedes, colegas, compañeros de esta labor tan importante para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestra economía en general y que nos compete llevarla con eficiencia. Richard también se conecta desde Tacna, Robin desde el Callao, igualmente Pierre también, Arequipa. Muy buenas noches a todos, compañeros. La verdad, qué gusto tenerlos. Y ahí vamos a seguir leyendo algunos mensajes. Javier también desde Costa Rica. Muy buenas noches, Javier. Bien, bien, vamos entrando en este tema que se nos viene provechosa la noche. Así que quiero comenzar con esta imagen, la conducción y la operación, las manos que ponemos detrás del volante, ¿no? Es uno de los pocos factores sobre los cuales podemos tener control, podemos tener influencia, el conductor. El vehículo a veces está eh,
bastante en nuestra mira, está bastante estudiado, es una inversión bastante fuerte, la principal, la más fuerte en el caso de brindar operaciones de servicios de transporte. Eh, Tenemos programas de mantenimiento, tenemos gente especializada mirando talleres en nuestras operaciones. Pues esta máquina no camina si es que no tiene un conductor. Por lo menos hasta el día de hoy esto sigue siendo así. Por lo tanto, ese binomio entre máquina y hombre pues, tiene que ser muy, muy bien gestionado. Y así como le ponemos todos los recursos a la gestión de la máquina, tenemos que ver y poner mucha atención y recursos a la gestión de la persona. Quien opera, pues de él depende que ese acelerador esté trabajando como debe, ¿correcto? Pues la máquina no se acelera sola, no obtiene velocidad sola, no consume más de lo debida solo, por lo menos si está en buenas condiciones, ¿verdad? Por lo tanto, la seguridad y la economía, en resumen, está en manos del operador. Roberto, por ahí levanta la mano, Roberto Carlos. Muy buenas noches. Hola, hola, Roberto. Vamos a ver acá una mano arriba, por favor, en el momento que necesiten. Yo estoy acá con la ventana del chat al costado, encantado de poder resolver sus dudas. Entonces, creo que no podemos negar esta fuerte relación que existe entre quien opera y los resultados que nosotros queremos como operación. Queremos una operación económica por no gastar más de los recursos que deberíamos, pero por sobre todo segura, que cuide la vida y el medio ambiente en el cual nos desarrollamos. ¿Correcto? No hay nada absolutamente más caro que un accidente. Por lo tanto, si queremos hablar de eficiencia en la operación, tenemos que tener en cuenta de que empieza por cuidar esa seguridad y esa seguridad tiene que ir de la mano con una administración eficiente de los recursos. Es decir, buscar ahorrar. Y si de ahorrar se trata, tenemos que ir a los costos, principalmente variables más fuertes de nuestra estructura. Estos son tres en verdad. El mantenimiento de la unidad, ¿correcto? El combustible y los neumáticos específicamente, ¿no? Dentro de mantenimiento hablamos de correctivo y de preventivo, pero estos son un mundo en verdad bastante amplio del cual ya tocaremos también. Con respecto a lo que es combustible y neumáticos, pues tenemos que tener en cuenta de que no solo la generación de ahorros bajo el control que le podamos tener o poner a estos es lo que nos va a ayudar, sino que tenemos que estar muy al tanto de los cambios tecnológicos que han habido en estos. El combustible y los neumáticos, aunque no pareciera, están cargados de tecnología, ¿no? Tecnología que los lleva a diferenciarse de los mismos de hace 20 años atrás, ¿no? Conducir hoy un camión de manera técnica, ¿no? Y eficiente demanda conocer mucho con respecto a la máquina, no solo la carretera, no todos los vehículos trabajan igual, se han ido adaptando a cada una de nuestras necesidades y mientras mejor los conozcamos, más eficiencia vamos a poder sacar. Así que es muy importante evaluar, seleccionar y contratar a conductores, como también los es retenerlos, o sea, hacerlos suficientemente atractivos para que se queden con nosotros, capacitarlos y hacernos responsables de su desarrollo. Pues bien, la sesión de hoy se va a dividir en dos partes. Uno, la primera, lo que es la conducción, la gestión eficiente del combustible. Y en la segunda vamos a conversar acerca de lo propio referente a los neumáticos. Muy bien, así que quiero terminar de saludar por aquí, a ver, a Robin, también que nos estaba acompañando. Nelson también desde Arequipa, ¿ah?
Transportes La Libertad, muy buenas noches. Transporte de combustible, nitrato, bolas de acero y aditivo. Qué gusto, Nelson, qué importante labor y bastante delicada. Entonces, Daniel también se conecta desde Cañete, ¿no? Yo, Efraín, desde el Callao, Juan Morán desde Paita, caray, el norte de nuestro país, cálido norte. Nelson desde Arequipa también. Y por último, no, acá hay bastantes compañeros más todavía, mira, está Luis, acá también se conecta desde Lima, Alex desde Trujillo, ¿no? Vamos a ver, tenemos bastante participantes. Myron también desde Arequipa. Vázquez del amigo Vázquez desde Tumbes. Javier Jiménez también nos acompaña esta noche. Fidel está con problemas con el audio. Ahorita vemos eso, Fidel, no se preocupen. Y Luis también me menciona el tema del audio, por favor. Si está escuchándose bien, me confirman para poder comenzar, ¿no? Buenas noches a todos, la verdad, colegas, y bienvenidos también los que se acaban de sumar. Pues bien, vamos a ver, sí está bien el audio, ya, correcto. Si alguno tuviese, por favor, algún problema en algún momento, inclusive está la sala abierta, puede desconectarse y volverse a conectar inmediatamente, ¿no? El ingreso es directo. A veces se puede lajear un poco la operación. Pues bien, vamos, que los minutos corren. Es importante conocer la cadena de abastecimiento del combustible y quiero resumirla así. Para que llegue a nuestros motores, tenemos que generalmente ir a una estación, salvo tengamos nuestra estación propia. Esta estación es abastecida con combustible que sale de una refinería. En la refinería, el producto es tratado, en nuestro caso, por ejemplo, acá en Pampilla, ¿no? En las principales refinerías, se recibe vía marítima, ¿no? De un buque tanquero que cargó desde algún punto donde se embarcó un petróleo crudo extraído, ¿no? Ahí están los caballitos, ¿no? Estas bombas que succionan el petróleo del subsuelo mediante muchas metodologías, algunas cuestionadas como el fraqueo, ¿no? Que es la principal, ¿no? Eh, petróleo crudo, ¿no? Petróleo, aceite de piedra, ¿no? Petróleo. Y justamente esta técnica de fraqueo para extraerlo implica meter presión de agua, de líquidos, para poder fraccionar la piedra interna y de su contenido extraer el petróleo, ¿no? Entonces, algo que a veces es un poco cuestionado, puesto de que puede contaminar flujos internos de agua natural, ¿no? Entonces, desde esta extracción de distintas partes de nuestro planeta, ¿no? Se puede transportar el petróleo crudo en buques tranqueros, ¿no? Hacia las refinerías para que éstas lo procese mediante estas torres que conocemos normalmente de destilación, ¿correcto? Estas torres de destilación fraccionada, que es un proceso muy sencillo, la verdad, lo que hacen es evaporar el petróleo como si fuera agua. Claro, para que esto suceda, este petróleo tiene que ser lavado previamente de sales y ser hervido, vamos a decirlo, a más de 400 grados de temperatura, ¿no? Y es así que al elevarse el gas, ¿no? De acuerdo a su peso, a su densidad, podemos ir separando lo que es el GLP, ¿no? El propano y otros, ¿no? En las partes más altas, y hasta llegar a las partes más viscosas en la parte inferior, que terminan pues para un tema de asfaltos y otros, ¿no? Así como resinas, aceites, van subiendo de acuerdo a la densidad. Entonces, todos estos productos salen de la separación que se hace en estas torres, es el método más conocido y sencillo. Entonces, a partir de ahí, la refinería estandariza las características del producto, ¿ya? Para que salga, en este caso, diésel o gasoles, ¿no? Para nuestros autos. En nuestro caso, lo que más nos interesa es el diésel. El problema está en el punto en que estas refinerías abastecen
a cada una de las estaciones. El estado en que está la cisterna, o sea, imagínense una cisterna en mal estado, oxidada internamente, con la pintura o sin la pintura adecuada en la parte interior, esta pintura epóxica que permite impermeabilizar, ¿no? Y toda descascarada, ¿no? Cuando el diésel que está en condiciones refinado ya, ¿no? Diésel B5, en nuestro caso utilizamos para nuestros motores, ingresa a esta cisterna para trasladar el producto hasta una estación, puede ser este producto contaminado. Cuando llega a la estación y descarga la cisterna en piso, pues el tanque de la estación, siendo estacionario, muchas veces es muy olvidado, ¿no? Y podría estar en condiciones similares, lo que puede sumar a la contaminación de este combustible. Pues sale el mismo combustible para todas las estaciones de las refinerías. En nuestro caso, bueno, sale igual para Primax, para Repsol, para cualquier refinería. Es el estado de mantenimiento de la cisterna de transporte, como el tanque que está bajo el piso en cada una de las estaciones, la que va a favorecer a que el combustible se mantenga en la condición ideal para entrar a nuestro motor. Y esto es algo que muy pocas veces observamos. Nos fijamos mucho en el precio sin pensar en qué es lo que esto implica, si es que la estación donde abastecemos por lo menos tiene un programa de mantenimiento de esta cisterna, porque si no va a pasar lo mismo que pasa en el tanque de nuestros camiones, que no dejamos que el tanque llegue a menos de un cuarto para que no chupe la suciedad que se acumula por gravedad en el fondo. Exactamente lo mismo pasa en los tanques de las estaciones y nosotros no vamos a saber en qué momento estamos abasteciendo y quizás esa estación no fue prontamente atendida, lo que hizo que nos despache combustible estando a muy bajo nivel. Por lo tanto, ingresa ya el combustible sucio a nuestros tanques, pudiendo generar obstrucciones que al final pongan en riesgo nuestro tránsito. ¿Correcto? Entonces, por favor, mientras podamos reducir la cantidad de estaciones donde abastecemos, vamos a poder estandarizar de alguna manera mejor, ¿ya?, las condiciones del petróleo que se nos abastece. Esto es lo primero y lo más importante. Normalmente no miramos eso, abastecemos en cualquier sitio. Poder mantener una calidad, ¿no?, estándar es algo muy importante. Lo segundo es poder mantener la cantidad, ¿no? Y también sobre eso vamos a conversar. Entonces, entendamos un poco lo que es el sistema de alimentación de combustible de nuestras unidades. Y para eso he traído este gráfico. En este gráfico vamos a ver de manera resumida que este combustible, para que llegue a nuestro tanque, tiene una serie de conductos, ¿no?, que van desde el tanque, que es el recipiente del combustible, ¿no?, y en el cual genera la salida y el retorno en los casos que sea necesario, pasando por filtros, ¿correcto?, que atrapan el agua, por ejemplo, que pueda haber contenido. Esto también es muy importante. Mientras más tiempo caminemos con el tanque semivacío, más de la mitad, ese espacio está lleno de aire. Y por las diferencias de temperaturas en el recorrido, pues ese aire también se condensa. Es decir, se vuelve pequeñas partículas de agua. Agua que cae en el combustible y que si no estamos constantemente purgando nuestras unidades, pues vamos a tener seguramente ese filtro repleto de agua. Entonces, hay un punto ahí mucho que verificar, ¿no? Queremos que el combustible rinda lo que tiene que rendir, pues cuidemos que no se contamine dentro de nuestros tanques. Claro, lo ideal sería andar todo el tiempo con el tanque lleno, ¿no? Cosa que así no hay condensación casi, ¿no? O muy mínima. Sin embargo, no es esa la realidad, pero tampoco es aconsejable andar todo el tiempo con el tanque semivacío. Tenemos que buscar equilibrar en lo posible de acuerdo a nuestra operación y tenerlo también presente como una condición que puede variar nuestras mediciones de combustible.
y variarlas significativamente, sobre todo si estamos hablando de tanques pues de 200 galones, ¿no? Bien, pues lo único que quiero destacar de este sistema de alimentación es que para que el combustible llegue a nuestro motor, ¿no? Aquí, y pase por cada uno de las toberas pulverizando este petróleo para que se condense, ahorita vamos a ver el proceso, este, tiene que haber ingresado combustible a un motor y es a un tanque. Y esto se trata de un sistema como el de un almacén, donde los inyectores y la pulverización es la salida del producto. Y nosotros la podemos ver y medir con mucha precisión ahora escaneando nuestras unidades, ¿correcto? Yo puedo poner un USB, escanear la información y sacar cuánto ha pasado inclusive por cada tobera y ese número va a ser indudable, ¿no? O sea, ahí no hay forma de meterle mano y vamos a poder tener muy claro cuál es el consumo de nuestro vehículo. Pero el mayor problema de nosotros como transportistas no está tanto ahí, ¿correcto? Porque ahí explicará pues las fallas mecánicas, de repente alguna obstrucción de toberas, si está el flujo está siendo el correcto. Nuestra mayor preocupación está en cuidar el inventario, lo que entró, y eso está en el tanque de abastecimiento. El tanque es el ingreso, la salida es el motor, ¿correcto? Entonces siempre vamos a tener un remanente en el tanque y la salida pues va a estar medida y controlada por cada uno de nuestros inyectores. Lo que sí hay que tener en cuenta de que este inventario no es muy sencillo de llevar. Si lo vemos como un almacén, seguramente ya lo entendimos. Hay un saldo, hay una salida, podemos inventariar y tiene que cuadrar. Pues bien, medir exactamente lo que queda en el tanque y dentro de todos los conductos no es tarea sencilla. En nuestro país, por ejemplo, no estilamos mucho, algo que sí es común en algunas otras realidades, como varillar el tanque. Al igual que una cisterna se varilla de acuerdo a su forma y estructura, ¿no? Y habiéndole hecho un cubicaje debido, sabemos cuántos galones hay por cada centímetro o milímetro que se sube, ¿no? A determinada altura. Para eso se establecen tablas. De la misma manera se pueden trabajar los tanques, ¿ya? Y sin necesidad de tanta precisión, quizás, pues si no habría que hacer un aforo y todo un trabajo para un solo tipo de tanque. Imagínense si tienen una flota de múltiples tipos de tanque y unidades, pues se puede hacer un varillaje y tener idea de cuánto es el remanente de combustible en el tanque y tratar de cuadrarlo. Sin embargo, no es tarea, digamos, de una gran precisión. Nos puede dar una referencia y es bueno, ¿ya? Es bueno. Sin embargo, vamos a medir un indicador muy importante para nosotros, que es el tema del rendimiento y que nos va a ayudar a poder detectar algunas variaciones en función a las condiciones que nosotros tengamos. ¿Ok? Me siguen comentando ahí con respecto al audio. Algunos mencionan que se escucha bien. Por favor, si algunos compañeros no tienen un correcto audio, prueben saliendo un momento y reingresando a la sala. Eso nos puede ayudar. Y somos más de 100 ya en la sala. Eso también nos puede estar ocasionando quizás algún tema de conexión. Por favor. Gracias. Gracias, Gino, por corroborarlo. Entonces, nos vamos con esta idea de inventario dentro de nuestro sistema, ¿correcto? Porque si no, no vamos a cuadrar muchas de las medidas. ¿Cómo funcionan nuestros motores? A pesar de que el motor es una maravilla tecnológica, la verdad ha desarrollado muchísimo, muchísimo desde su intención, ¿no? Y puesta en manejo, pues la base del funcionamiento de esta aún es muy sencilla. En el caso del petróleo, ya del diésel exactamente, ¿no? Se trata de un funcionamiento por compresión, ¿no? Tenemos una posición 1, acá está dibujado el cilindro, ¿no? Interno de un cilindro interno. El, el, el pistón está en el punto muerto inferior, ¿no? En el punto más bajo, ¿no? Acá está la biela y este es, ¿no? El giro que le da pues el cigüeñal. Entonces, aquí lo que tenemos como ingreso, por ejemplo, acá están las partículas, ¿no? Se ha aperturado aquí la válvula, acá vemos la válvula de ingreso, está ingresando acá el oxígeno en este caso.
se cierra la válvula, ¿no es verdad? Acá está, cerrado. El pistón comienza a recorrer su carrera del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, ¿no? Una vez que llega al punto muerto superior, estas partículas que estaban libres dentro de todo este espacio se comprimen. Al comprimirse, estas partículas comienzan a chocar entre sí y a generar calor. Ese cambio de temperatura dentro de la cabina solo por la compresión, ¿ya?, de este oxígeno que ha ingresado, sumado a el ingreso del diésel pulverizado, hace que éste se encienda, generando después de unas fracciones de segundo una explosión que hace forzar al pistón que estaba en el punto muerto superior a bajar nuevamente, ¿no? Y llegamos a este punto donde ahora lo que se abre es la válvula de salida, donde, ¿no?, se botan, salen los gases, ¿no? Los gases producto, residuo producto de esto. Y es la manera en la cual constantemente se repite este ciclo que mueve, transforma energía química fruto de esta compresión, ¿no? Y la transforma en energía mecánica para generar movilidad. Este sencillo funcionamiento, ¿ya?, sumado a toda la tecnología que aún tienen hoy estos motores, aún así los hace altamente ineficientes, puesto de que solo el 30% de la energía mecánica producida por el motor termina en nuestros ejes de tracción generando el movimiento. El resto se pierde en calor y en una serie de desperdicios, ¿no? Por lo tanto, es un motor muy tecnológicamente avanzado, pero aún con una altísima ineficiencia. Es por ello que dentro de poco estamos ya visorando los cambios de plataforma energética y sobre todo los cambios tecnológicos radicales, ¿no?, donde ya vayamos dejando de depender tanto del petróleo, ¿no? Ese es un punto muy interesante a tener en cuenta. Aquellos que ya han cambiado, por ejemplo, sus vehículos a gas natural, ¿no?, sumándole lo pesado que pueda ser estos balones. Por ejemplo, debes saber que ya existe el gas natural licuado, ¿no?, cuyos balones no son tan pesados, por supuesto, y que permiten, con menos balones sobre todo, que es lo más importante, poder tener un buen nivel de independencia. Ahora pronto esta tecnología llegue a nuestros países, creo que va a ser bastante importante, ¿no? A diferencia del GNB, ahorita que es gas netamente, pues este es líquido, así como el GLP, ¿no? Y esto le da unas condiciones mucho más manejables, ¿no? Entonces, este motor diésel principalmente funciona en base a la compresión. Es por eso que medimos no octanaje en el diésel, sino cetanaje, ¿no? En el diésel hablamos del cetanaje del diésel, que es una escala, es una medida comparativa con el cetano y su reacción en el tiempo de encendido, ¿no? Acuérdense que esta compresión que eleva el calor en la cámara y recibe el diésel pulverizado de las toberas es la que hace la ignición en un determinado tiempo, y tiene que ser medido. Para eso se utiliza la escala de cetano, ¿correcto? Así que por ahí va el tema. Ahora, tenemos que ponerle atención pues también a las RPM. Ya sabemos cómo funciona el motor, ya sabemos que el sistema de abastecimiento de combustible es un almacén, ¿no? Nuestro almacén es el tanque y tenemos que inventariarlo y conocer cuáles podrían ser sus posibles variaciones para evitar temas de sustracción principalmente. Entonces, vamos a ir con respecto a el funcionamiento. Estas son las curvas características del motor. Estoy seguro que muchos la hemos visto y las conocemos. Aquí vamos a poder relacionarlas en este esquema que es de un motor pequeño, es un vehículo menor, ¿no?, de carga, pero en el cual podemos diferenciar tres curvas muy claras, ¿no? Vamos a hablar ahora de manera muy resumida del tema. Aquí podemos ver la potencia, ¿no? Acá está marcado, es esta curva con forma de bastón, ¿no?
que tenemos, vemos que si la parte del eje X son las revoluciones por minuto, acá tenemos 0, acá tenemos un motor encendido y en ralenti. Está por debajo de las 1000 revoluciones, acá está, ¿no? Ni bien comienza a haber movimiento, la potencia que se genera necesaria para el movimiento va en incremento, ¿no? Y así como las revoluciones, hasta un punto, este punto 3, donde ya la potencia cae. Por más esfuerzo ya que haga el motor, ya llegó al máximo de aprovechamiento. Segundo, podemos ver aquí una segunda curva, que es la del par motor o torque, ¿no? Tenemos que hacer que esta fuerza del motor sea transmitida y medida en función a su torque para permitir el desplazamiento. Recuerden que un vehículo va a estar muy relacionado por dos características. Uno, la capacidad de carga y dos, la capacidad de arrastre. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí pues el camión remolque y el semitrailer que tienen diferencias significativas y por ello hay que ver detalles como por ejemplo la corona que tiene su relación con el embrague, la caja que vamos a poner todo el sistema de transmisión para configurar nuestro vehículo y nuestra máquina a la operación que nosotros necesitamos. Esto es tan importante que depende de ello el grado de eficiencia que podamos tener. No cualquier vehículo atiende cualquier ruta, ¿no? Y tenemos que conocer muy al detalle. Si no, pongámoslo en términos que todos conocemos, pensemos en hacer taxi en la ciudad, ¿no? Con una camioneta pickup 4x4, ¿no? A ver qué tan bien nos va en el negocio. Es muy importante seleccionar el tipo de vehículo para la actividad que vamos a hacer. Si no, no hay eficiencia posible, ¿no? Entonces, este segundo punto, que es el par motor, vemos que también, al igual que la potencia, arranca, tiene una curva que llega a su punto máximo mucho antes y a partir de ahí comienza a decaer. Esto lo hemos experimentado todos cuando manejamos, por ejemplo, bicicleta. Y hay un punto en el cual, quizás fruto de una pequeña pendiente, nosotros podemos llegar a pedalear con todas nuestras fuerzas. Nuestras piernas hacen las veces de los pistones, ¿no? Y llegamos a un punto en el cual ya la velocidad por la propia inercia pues decae completamente y la bicicleta va más rápido de lo que nosotros podríamos pedalear. Ahí podemos experimentar estas caídas, ¿no? En la potencia y en el torque, ¿no? Porque por más que movamos nuestras piernas, no vamos a generar, ¿no? Potencia alguna, se va en vacío. Por ejemplo, cuando nuestra caja comienza a zumbar, ¿no? Bien, pues con esa simple comparación vamos a poder interpretar estas dos principales curvas, poniendo atención en este punto 1 donde está el primer cruce. Ahora vamos a la tercera curva característica, que es la del consumo. Empieza igualmente al inicio de cualquier movimiento con el consumo más alto. Es el punto más alto del consumo. Este va disminuyendo en función avanzan las revoluciones, llegando a cruzar a la altura del punto 1, ¿no? Del punto 1 acá del cruce, como ven, donde empieza un rango conocido como rango verde, rango dulce o zona de manejo económico, ¿no? Llegando al punto más bajo de la curva a la altura de este punto 2 que interseca ambas curvas como vemos acá. Este es el rango descrito como rango verde, ¿no? Óptimo para el consumo de combustible. Es donde está el menor consumo. A partir de ahí, comienza nuevamente a subir. Entonces, operaciones que manejen, por ejemplo, distribución urbana, donde no puedan desarrollar la máquina a niveles de revoluciones por minuto de manera constante, eh, eh, dentro de su más bajo rango, pues no va a ser posible que llegue a la mayor eficiencia, ¿no? Quiere decir que siempre van a trabajar por acá, ¿no? Van a estar frenando, arrancando, y estos consumos son los mayores, así como los desgastes. Por eso su plan de mantenimiento es bastante agresivo, ¿no? Los que desarrollen transporte de largo tramo por carretera, muy seguramente van a poder aprovechar y deben
aprovechar estos puntos de mínimo consumo y evitar, en todo caso, las aceleraciones bruscas que lo único que nos llevan es a tener un consumo muy, muy elevado. ¿Correcto? Acá lo podemos describir claramente. Estas curvas características y este rango verde, ¿ya? Tiene que ser conocido por nosotros en cada una de nuestras máquinas y nuestros operadores tienen que dominar. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver algunas consultas. Dice, el gas tiene el mismo rendimiento. No, cuando hablamos de rendimiento, acuérdate que tenemos que relacionarlo a la medida en la cual se mide el combustible. En este caso, el diésel lo mides en galones o en litros, como en algunos países, y en el caso del gas lo estás midiendo en pies, no en pies cúbicos, ¿no? Si fuese el GLP, por lo menos lo podríamos hacer una equivalencia en litros, ¿no? Pero en este caso estamos midiendo en pies, pero créeme que con respecto a potencia, ¿no? Con respecto a potencia, que creo que es lo que más pregunta Richard, referente a las 30 toneladas, no va a tener mayor problema la máquina en verlo. A veces van a sentir, dicen muchos de los conductores, alguna demora, por ejemplo, en el tema del pique o cosas por el estilo, pero no vas a tener tenido vehículos a GNV. ¿Dónde está el mayor problema? En la capacidad de abastecimiento. Demora mucho el abastecimiento, ¿no? Si la estación no tiene una alterata que permita un abastecimiento rápido de GNV, te puedes pasar ahí una hora abasteciendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, ¿cómo aplicamos en nuestro caso particular? Dice Danber. Pues tenemos que conocer, Danber, el tema de qué máquinas tenemos. Eso es lo primero. Si no sabemos qué vehículos tenemos y no tenemos bien evaluados a nuestros conductores, pues no vamos a poder aplicar medidas, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que ir. Danber nos pregunta para la distribución urbana, dice, ¿el rendimiento sería mejor medirlo por horas de trabajo? Ya que, como comenta, dice, son muchas las paradas y no tiene el desempeño total del motor. Pues aún así sean muchas las paradas, si vamos a medir por horas de trabajo el motor, tendrían que ser muy pocos los recorridos. Ejemplo, maquinarias como un stacker de puerto, ¿no? Que se mueve muy poco, la grúa, para bajar los contenedores, pues es por horas su mantenimiento, o algunas maquinarias amarillas. Muy pocos vehículos dentro de instalaciones como por ejemplo minas o algo que recorren muy, muy poco. En el transporte urbano, aunque no querramos, el recorrido que hacen los vehículos es significativo, ¿no? Y es importante medirlo en proporción, a pesar de que hay muchas variaciones, ¿no? Y podemos recorrer distintos territorios. Todo eso hace una constante que se puede medir estadísticamente, ¿ya? Exacto. Eso es lo que tenemos que ver aquí. Nelson nos dice, el rendimiento se mide en kilómetros por galón. Entonces vamos a ver primero el consumo, que es una medida muy importante, ¿no? El rendimiento, acá está, como lo dice Nelson, kilómetros por galón, y el consumo se mide galones por kilómetro, o sea, es la inversa, ¿no? La diferencia es de que se estila, por ser el número muy pequeño, llevarlo a 100 kilómetros, ¿no? Galones consumidos por cada 100 kilómetros, ¿ya? Así que son indicadores inversos y que necesitan para su cálculo una acumulación de data. Data como la que estamos viendo en estos momentos en pantalla, ¿no? Si nosotros no tenemos, ¿no? Cada uno de nuestros partes de abastecimiento, ¿ya? Con el kilometraje en el cual se hizo, los galones abastecidos, la medición de kilómetros entre tanqueos, no vamos a poder medir ni rendimiento ni consumo. Acá tenemos ambas medidas, por ejemplo. Lo he relacionado con una variable que es el conductor para ver y poder comparar qué conductor es el que me está pudiendo sacar mejor rendimiento del combustible abastecido. No he puesto acá el tanqueo, el número de tanqueo, el nombre del, ¿no? Inicial y apellido del conductor, ¿no? El kilometraje y los galones abastecidos al entregar el vehículo, ¿no? Con ello yo puedo sacar los kilometrajes
recorridos, ¿no? Si es que han tenido de repente un viaje cercano o han hecho puro recorrido urbano, acá podemos ver los rendimientos, ¿no? En kilómetros por galón, llegando a 14.47, 13.87 kilómetros por cada galón. Mientras que el consumo se estila medir a la inversa. Ya no divides la cantidad de kilómetros entre la cantidad de galones, sino los galones entre los kilómetros por 100, ¿no? Llegando a mediciones equivalentes, ¿no? 6.91, 7.21, 7.47. Dentro de estas mediciones en cada tramo hay que destacar algunas cosas. La mejor forma para poder tener una aproximación muy cercana de cuál es el rendimiento en ese periodo es el tanqueo. Si por alguna razón no podemos tanquear, es decir, llenar por completo el tanque del vehículo, ¿verdad? En este caso, el ejemplo que les traigo de esta operación se estilaba al cambio de cada conductor, eran turnos de 12 horas, por ejemplo, de servicio, y de pasada, la estación estaba al costado, se tanqueaba, inmediatamente cogía el siguiente conductor. De esa manera, medías la eficiencia del conductor en su turno, ¿no? Ya, ese era un tema bastante puntual, pero cada uno de nosotros en nuestras operaciones va a poder establecer los mejores puntos de tanqueo semanales, ¿no? Dependiendo si es una operación de repente de muy poco recorrido, como la de puerto, ¿no? Las tracciones de puerto, entre puerto y maestro, muy poco recorrido, ¿no? Podíamos abastecerlo mejor los sábados, abastecíamos más del 90% de la flota, ¿no? Y eso nos permitía hacerlo con mucho control, ¿no? Otras necesitarán 2 o 3 abastecimientos. No siempre vamos a poder abastecer total. Quizás vamos a necesitar en ruta, sobre todo, hacer algunos abastecimientos parciales. Si esto es así, pues no hay ningún problema para la medición, puesto que si hubiese un abastecimiento parcial aquí entre dos abastecimientos totales, lo único que hacemos es sumar la cantidad de galones y hacer el mismo cálculo, ¿ok? Recorrido entre tanqueos llenos y sumarle la cantidad de galones parciales, ¿no? Con eso vamos a poder mantener nuestra medida de rendimiento como queremos hallarla. Y esta medida tiene que ser representada de manera gráfica. Quizás así, en una tabla extensa con más de 30 datos, no vamos a poder calcular o medir con eficiencia el tema si es que no lo visualizamos. Por ejemplo, esta es una gráfica de control estadístico que representa la data que acabamos de ver. En ella podemos ver cómo se ha calculado en función a la muestra la desviación estándar, se ha graficado y se ha establecido límites de control, así como tendencias. En este caso, vemos un rendimiento con una tendencia creciente, lo que sería positivo, ¿no es verdad? Nosotros queremos que el combustible rinda más kilómetros por galón, ¿correcto? Y los límites que este podrían tener. En una gráfica así, salta a la vista cualquier diferencia, punto superior o punto inferior fuera de la muestra, lo que implicaría que son puntos a revisar. En este caso, por ejemplo, que son consecutivos, uno muy arriba y uno muy abajo, se trata o se trataba de una diferencia en mal registro del kilometraje, por ejemplo, ¿no? Y lo he puesto así para que salte a la vista en la gráfica. Sí se trata de un punto de rendimiento muy bajo, por debajo de lo esperado. ¿Ok? Este tipo de gráficas son muy precisas y, por supuesto, las construimos dentro de los cursos que brindamos y a los cuales invitamos a todos ustedes, ¿no? Porque es importante, más allá de cualquier software que nosotros tengamos, el poder conocer las técnicas estadísticas que nos lleven a poder evaluar en qué momento ese inventario se desvió de una manera significativa. Con todo esto, para poder lograr eficiencia, ¿no? Necesitamos conservar el movimiento. Ya vimos cómo manejar en la zona verde hace de que tengamos el menor consumo. Cuando esto sea posible, tenemos que enfrentarnos a manejar la inercia. Implica
Resistencia del aire, ¿no? Aprovechar cuando el aire está a nuestro favor. Resistencia a la aceleración, eso varía individualmente, ¿no? Y por eso es importante una buena alineación, balanceo de los neumáticos, ¿no es verdad? La resistencia al rodamiento, propiamente dicho, seleccionar bien neumáticos, la superficie de rodadura. Y lo principal, la resistencia a la pendiente o a la cuesta, ¿no? Si estamos de subida, sabemos que vamos a consumir más. De bajada, hay que aprovechar al máximo. Esto los conductores lo conocen muy bien. Y si nosotros no lo manejamos de la misma manera, pues vamos a tener seguro problemas en el control. Acá dice David, profesor, límite inferior y superior, ¿tiene algún porcentaje? Claro que sí, David, y eso se saca en función a la muestra. Aplicar la desviación estándar de forma adecuada para que tú puedas establecer tus controles para tu operación con todas sus particularidades es parte de los aprendizajes que buscamos transmitir y con ello colaborar dentro de nuestros cursos, ¿no? Dice, ¿viene la carga de combustible por cada viaje se aplica de la misma manera? Sí, así es, la carga de combustible, Juan, se aplica de la misma manera. Cuando van a tanquear, procuren tanqueos regulares, ¿no? Para evitar la mínima variación. Bien, entonces, hasta aquí el punto de combustible. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Sacaron alguna idea nueva? Les he hecho un pequeño resumen de uno de los puntos. Hemos visto dos indicadores, ¿no? La medición del consumo, la medición del rendimiento, algunos consejos de operación como el mantener la inercia, ¿no? La rodadura, que son nuestro principal factor de desempeños y todo esto basándonos en el conductor. ¿Qué tal? Gracias, Steven. Gracias por tu comentario. Dice, cuando la unidad se le cambia a los neumáticos, varía el consumo de combustible en un intervalo de ¿cuánto? Muy bien, exactamente ahí vamos, Raúl, parece que lo hubiéramos coordinado. Vamos a entrar ahorita a la parte de neumáticos. Y es allí donde nos vamos a dar cuenta cuánta influencia tienen los neumáticos en el consumo de combustible. ¿Ok? 8:47. Nos vamos a pasar un poquito más en minutos. Les voy a pedir su atención porque es importante que entendamos esta segunda parte a la que entramos de inmediato. Lo primero está en poder seleccionar adecuadamente un neumático. Al igual como decíamos que seleccionar un vehículo es lo primero para poder lograr eficiencia. Poca eficiencia vamos a lograr con los neumáticos si es que estos no son adecuadamente seleccionados. Tenemos posiciones de dirección, de tracción y de arrastre con configuraciones específicas de neumático. Mencionaba el tema de la tecnología y pensábamos pues en el motor, ¿no? Ahora el combustible también tiene tecnología en sus composiciones. El neumático, aunque nos pareciese un equipo muy común, no se imaginan ustedes la cantidad de tecnología que tienen estos. Y no solo en su composición, sino en su diseño, que nos hace funcionar como una bomba que expulsa el agua, que evita el aquaplaning, ¿no? Que permite la atracción y el desplazamiento de manera muy, pero muy importante. Los invito a conocer las páginas de cada uno de los neumáticos y marcas que ustedes utilizan para que conozcan un poco de toda la tecnología que estos neumáticos tienen. En cualquiera de los casos estamos hablando de conocer cuáles son las características del servicio que vamos a brindar, o sea, por qué rutas vamos a recorrer, qué condiciones tienen estas, con qué carga, la posición de trabajo del neumático, si es dirección, tracción o arrastre, y el análisis del parque actual. Los neumáticos no es una medición tan pronta como la del combustible. La del combustible yo puedo tener una serie de mediciones, nunca 100, nunca 200, porque pensemos, hace 200 abastecimientos, mira, eso me olvidaba mencionar con respecto al combustible, ¿ya? Hace 200 abastecimientos, ¿cuánto tiempo puede haber pasado en tu operación? ¿Cuántos meses? Piensa, hace 200 abastecimientos. ¿Un año? ¿Más de un año?
Va a depender la frecuencia con que abastezcas, por supuesto, pero desde ya sabemos de que es hace bastante tiempo atrás. Si en ese momento el rendimiento que botaba tu vehículo era 1, mira, hace 200 abastecimientos, ¿ya? Y lo quieres comparar y sacar un promedio con el que estás, ¿no? El que acabas de tomar hoy, ¿ya? Pues entonces puedes estar promediando dos medidas que no tengan nada que ver. Tienes que poder medir el consumo actual con las últimas medidas que tengas. Se sugiere un promedio de no más de 30 abastecimientos, ¿correcto? Porque las condiciones del vehículo cambian, mecánicas y en general, ¿no? Entonces, tenemos que considerar eso de manera muy seria. De la misma manera, el neumático tiene que saber en qué terreno se va a aplicar, conocer estas características, el peso, la posición de trabajo y el análisis del parque actual, a ver cómo está el estado de nuestros neumáticos, aquellos que vienen ya dando el servicio y cómo van reaccionando, nos va a permitir recoger información necesaria para poder tomar la decisión de algún neumático específico en el tema. Por ejemplo, es muy común un 70% de pista asfaltada y un 30% de trocha. Y acá viene el punto más importante. ¿Qué presión poner a los neumáticos? La presión lo es todo en los neumáticos, ¿correcto? Una incorrecta presión puede traer abajo la vida útil de un neumático. Y por favor, evitemos el uso acostumbrado de un martillo, un palo, un fierro con el cual golpean el neumático y como si fuese un equipo especializado, le ayuda a detectar a quien golpea, sugiere el golpe, pues si el neumático está con la presión correcta. Esto que podríamos, no sé, calificar de impropio, ¿ya? Para el uso, porque no nos va a decir absolutamente en nada cercano o sugerir cómo está la presión del neumático. Es una medida que tenemos que detener, ¿correcto? No, aparte que dañamos el neumático con más golpes, no nos va a permitir medir la presión correcta. Y el rendimiento de un neumático, ¿no? Está en función a su vida útil. Esta vida útil está muy relacionada a la presión. Acá podemos ver a la presión correcta, ¿no? Un neumático logra el 100% de su vida útil. Cuando la presión está por encima, ¿ya? Llenamos demasiado de aire el neumático, la vida se acorta rápidamente, ¿ok? Más inclusive que cuando trabajamos el neumático a baja presión. Así que hay que tener mucho cuidado con el sobreinflado, ¿ya? Un neumático con menos, ¿ya? Del 20% de PSI se considera, ¿no? Respecto al óptimo, ¿no? Se considera desinflado. O sea, a partir de acá, ya el neumático está desinflado. Así tenga todavía un poco de presión, esto se considera un neumático desinflado con todos los daños de haberlo estado rodando así. Una constante medición de la presión cuida el casco, nuestra seguridad y nuestra economía. ¿Cuál es la importancia entonces de la presión? Una presión de aire de manera apropiada, pues permite que la banda de rodado esté en constante contacto con la superficie, teniendo una posición como la que vemos en la gráfica, ¿no? Una baja presión hace que, como vemos, la banda de rodado no esté firmemente apoyada sobre la superficie, sino genere un empanzamiento, como vemos nosotros a los lados del neumático, que hace que la banda de rodado no tenga un total contacto con la superficie, perdiéndolo en la zona media. Acá podemos ver, ¿no? Elevado. Y acá está el empanzamiento. En tercer caso, ¿no? Esto es lo que genera esta imagen, por ejemplo. Ven aquí cómo los lados están completamente desgastados y el centro todavía se ve con ranuras. Pues
pasa lo contrario cuando se trata de un sobreinflado, ¿no? A una presión excesiva, ¿no? Demasiado aire al interior, ¿no? Pues es la parte central la que se desgasta, lo inverso que vemos aquí en la imagen. Estas tres condiciones es difícil verlas de manera visual, ¿ya? Disculpen, no, hay un comentario que ahorita voy a leerlo. Y tenemos que poder utilizar instrumentos adecuados para poder medirlo. A todo esto, ¿qué es la presión del aire y por qué esta nos permite que la banda de rodado esté correctamente apoyada sobre la superficie, permitiendo mayor tracción, mejor capacidad de frenado y soporte de las cargas? Pues vamos a entender la presión de una manera bastante sencilla. Normalmente lo medimos en libras por pulgada cuadrada, ¿no? Que eso es lo que conocemos como PSI, ¿no? Pounds Square Inch, ¿correcto? Son las iniciales en inglés de libras por pulgada cuadrada. Esta medida la podemos equiparar, ¿no? En una presión correcta a kilogramos por centímetro cuadrado, para llevarlo a algo que nos es más conocido de repente, ¿ya? Kilogramos por centímetro cuadrado. Es exactamente lo mismo, es su equivalencia. Inclusive podemos ver que los medidores de presión tienen ambas equivalencias a los lados de la ranura, sino que es un tema de costumbres o de uso. Imaginémonos un peso, una fuerza de 1000 kilos, una tonelada, así como está en la flecha naranja, 1000 kilos, aplicado sobre un rectángulo, como el que vemos ahí, el rectángulo celeste, cuya área, ¿ya?, es de 100 centímetros cuadrados, ¿ya? Un cuadradito de 10 por 10 sería lo mismo, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso es un rectángulo. ¿Por qué le he puesto un rectángulo? Porque la superficie que el neumático genera en contacto con el piso, correcto, en funcionamiento, tiene esta forma, tiene la forma de un rectángulo. Vamos a llevarlo a números redondos, ya no quiere decir que esta sea la huella de un neumático, 100 centímetros cuadrados. Es un rectángulo de 100 centímetros cuadrados que está soportando una tonelada de peso. Si esto fuese así, ¿cuánto peso está soportando cada centímetro cuadrado? Cada centímetro cuadrado podríamos deducir que está soportando 10 kilos por centímetro cuadrado. ¿Correcto? Superficie, 100 centímetros cuadrados, peso, una tonelada. Cada centímetro cuadrado tiene una fuerza o está soportando una fuerza de 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora ya podemos entender la presión, ¿no es cierto? 10 kilogramos por centímetro cuadrado, si lo llevamos a libras por pulgada cuadrada, cambiamos la unidad de medida, vamos a tener los PSI de presión. Entonces, cuando nosotros medimos presión, lo que estamos relacionando es la fuerza y el área. Bien, eso es lo que quería. Ahora vamos a poder entender por qué, por ejemplo, los neumáticos extra anchos son bonificados con un porcentaje adicional de carga, porque al ser más anchos y al tener más superficie para soportar la misma carga, ¿no es verdad? Tenemos menos peso por cada centímetro cuadrado de área que estos representan. ¿Se dan cuenta? Por eso es la razón por la cual un neumático extra ancho es bonificado, porque distribuye mejor la carga. ¿Ok? A eso se refiere. Y es muy importante que nosotros lo podamos ver. Aquí Jan nos menciona, a ver qué estamos explicando, qué nos ha puesto por acá el amigo Andrea. Por otro nos pregunta, ¿cuántas veces se puede reencauchar los neumáticos? Muy bien, Andrea. En unos momentos vamos a conversar acerca de esto justamente. Es muy importante, Andrea. Gracias por la pregunta. Antes Hugo nos había mencionado el tema de los vehículos, ¿no? Euro 4, Euro 5, que están mucho en nuestro medio, ¿no? Es cierto, muy bien, acá, perfecto. ¿Por qué no mencionan el tema de los Euro 4? Euro 4, Euro 5, que estamos, ¿no? Que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y sí, por el tema de la afectación seguramente de la calidad del combustible. Es cierto,
¿no? Ahí tenemos que tener muy en cuenta y con mayor razón la calidad de combustible que estamos utilizando y su relación con el rendimiento. Aquí Javier nos ponía que el costo por kilómetro dice importe entre kilómetro recorrido, rendimiento, rendimiento en galones, rendimiento en litros. Es correcto, acá está rendimiento, kilómetros por galón, ¿no es cierto? O volumen. Y el costo por 100 kilómetros en litros también. Son indicadores importantes, Javier. Muchas gracias por compartirlo. Y sí, efectivamente, cada uno de ellos tiene que ser llevado a cuadros estadísticos como los que hemos visto ahorita, ¿no? Y así tener tu tablero de control. Acá Jocelyn dice, ¿cuánto afecta al neumático el mal control de la presión de aire? Jocelyn, te digo que puede acortar, ¿no? Hasta muy fácilmente, te digo, a un 25 o 30% la vida útil. ¿Cuántos kilómetros te dura tu neumático, ¿no? Por cada periodo de vida, una primera vida, primer reencauche, segundo reencauche. Quizás si estás trabajando en zonas urbanas, llegue pues a rendir 80,000 kilómetros, ¿no? Si es que estás trabajando en zonas de carretera, pues deberías de exceder tranquilamente los 90,000, 100,000, ¿no? Estar en ese rango, ¿no? Si estás trabajando y tus neumáticos se están rindiendo lo mucho, 55,000, 60,000, pues probablemente hay algo que puedas mejorar para poder medir esto. La cantidad de kilómetros que el neumático te permita recorrer es lo que va a determinar tus costos. Tu costo por kilómetro de neumáticos. Todo en neumáticos es poder medir nuestro costo por kilómetro, nuestro CPK de neumáticos. Y esto no se mide en un mes. Los neumáticos se desgastan en meses de trabajo. Y para poder medir su desgaste, tenemos que medir la profundidad de la cocada. Cada milímetro que de desgaste, ¿cuántos kilómetros representó? Yo les pregunto a los que tienen acoplados, ya, semirremolques, ¿le han colocado ubodómetros de recorrido a sus semirremolques? ¿O todo el tiempo lo tienen enganchado a su tracto? ¿Cómo saben cuántos kilómetros han recorrido esos neumáticos en cada posición? ¿Ok? Consideren en ponerlo, no están nada caros en verdad, ¿no? Pueden adaptarle a sus carretas y medir correctamente cuánto les están rindiendo esos neumáticos. ¿Ok? Pues bien, vamos a entrar a medición de la presión de aire, ¿no? Para absorber las dudas de las compañeras. Acá nos menciona Del, una pregunta, a ver, antes de entrar, estimado. La estabilidad dice para viajes en rutas largas, Lima hacia Pucallpa, ya la estabilidad. Como la selva, las llantas extra anchas tienen algún inconveniente porque los choferes me comentan que no tienen buena estabilidad. Muy interesante la pregunta de él. Te comento de que es mucho más seguro, definitivamente, por muchas razones, ¿ya? El tema de los neumáticos duales. No en todos los recorridos, no en todos los tramos, ni tampoco con todas las cargas. Me refiero no solo al su peso, sino a la distribución de sobre la plataforma. Imagínate, una maquinaria amarilla tiene una distribución de peso distinto a que si llevas puras cajas de un determinado producto, que es una distribución más uniforme. La distribución y el peso que transportas, sumado a la ruta o la vía a la que haces, y sobre todo la velocidad a la que transitas, ¿ya? Pueden haber cargas muy reguladas en velocidad como un cisterna de líquidos y otros que no tengan esa regulación. Estos son los principales 4 factores que van a determinar qué tan estable sientes el vehículo y poder saber si lo que necesitas es tener neumáticos duales o efectivamente puedes transitar de forma segura con los neumáticos balón. Recuerda que si uno de estos vuela, ¿no? No vas a tener punto de apoyo. Ahí te quedaste, ¿no? En cambio, en un neumático dual, aún así, justo la presión se calcula para que si vuela algún neumático, el otro todavía pueda soportar un poco siquiera
el peso de la carga, ¿no? Y te permita rodar y orillarte siquiera un punto. Entonces, tienes que analizar estos 4 factores y cuánto esto te pueda representar. Cuando salió la bonificación, pues todo el mundo quería ponerse neumáticos estranchos, cuando no es aplicable para todo tipo de operación. Kirk, que está levantando la mano. Hola, Kirk. Kirk nos pregunta, ¿tienen un tiempo de duración los neumáticos? Pues es importante conocer esta otra cicla. Lo voy a anotar acá, ¿ya? Bueno, temporalmente, porque creo que se nos borra. Y es el DOT. No lo había considerado en la presentación. Pero el DOT, que es el código, son las siglas de Department of Transport, ¿no? Transportation, si no me equivoco. Ya que es como una oficina del Ministerio de Transportes, digámoslo así, ya una oficina del Ministerio de Transportes, en este caso de Estados Unidos, también lo hay en Europa, ya, que rige, ya, que rige el tema de la calidad de la fabricación de neumáticos. Este código lo tenemos todos en el neumático a un costadito, en uno de los perfiles lo van a encontrar. Está a ambos lados, en algunos casos he visto que viene de un solo lado, ¿ya? Ubíquenlo, están las siglas DOT y van a tener una serie de códigos. Los últimos 4 dígitos de ese código representan la semana y el año de fabricación. ¿Quieres conocer qué tan antiguo es tu neumático? Ubica el DOT, ¿no? Y ahí vas a poder saber por qué ese neumático te lo vendieron quizás de oferta. Si tienen tiempo de duración, les digo que los neumáticos han sido fabricados para tener una larga vida, años, pero no es aconsejable comprar neumáticos de más de 1 año o 2 a lo mucho de fabricación. ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto, salen de la fábrica con capacidad de durar muchos años sin uso, ¿ya? No sabemos cómo son las condiciones de almacenaje y de estas dependen que estos años sean aprovechables. Entonces, si las han tenido en condiciones de humedad, bajo sol y demás, pues puede ser un peligro instalarlos y ponerlos a rodar. Dice, ¿qué pasaría si un neumático se mantiene mayor tiempo en el sol? Puede ser meses o años. Se reseca. No lo dejen bajo el sol. Es cierto que un neumático nuevo tiene preservantes muy importantes, ¿ya? Pero aún así no podemos, digamos, abusar de esto. Peor todavía si es que no es el primer uso del neumático, porque estos preservantes ya no existieron. No hay que uso del neumático, este se calienta, se enfría, ¿no es cierto? Ya se evapora, comienza a tener la elasticidad que se debe del caucho, comienza a transpirar, lo paran y lo almacenan, se va a terminar resecando en un ratito. Así que mucho cuidado con los neumáticos que almacenen, ¿no? Si lo colocan y funcionan, rápidamente se van a desgastar. Dice acá, el rendimiento de los neumáticos depende mucho de la carga que soporta y cómo puede hacer esta carga, sólida o líquida. Sí, eso somete, Julio, a más esfuerzo. Una carga líquida, una frenada, va a tener más arrastre que una carga seca, ¿no? O sólida, como le dices. Pero principalmente, Julio, el tema pasa por la presión, ¿correcto? Con la presión correcta vamos a poder soportar todas estas fatigas, ¿no? Tracciones y torsiones que tengan nuestros neumáticos en la posición. Y leer una tabla de presión no es nada complicado, en verdad. Vamos a poder ver acá, por ejemplo, esta, que es extraída de la página de Goodyear. Por eso le decía, animo a cada uno de ustedes a que vea y revise la página de su marca de neumáticos. Va a encontrar ahí un montón de información técnica, dentro de ellos la tabla de presión de aire. Esta que le he descargado de la página de Goodyear solo como muestra, va a tener partes muy similares a cualquier otra. La de Michelin es igualita, solo que está horizontal, ¿no? O sea, va a tener los mismos datos. Vamos a tomar esta solo como ejemplo. Tenemos que identificar el modelo de neumático. Por ejemplo, aquí está señalado o es señalado como ejemplo el 295 80R 22.5, ¿no? Que viene en 1, 2, 3 presentaciones con respecto a su índice de carga, o sea, cuánto puede cargar este neumático. Seguro que muchos no sabían de que existían índices de carga. Estos nos permiten saber cuánto es lo máximo de carga que está preparado este neumático. Y por supuesto, al igual que el índice de velocidad, que es otro factor de los neumáticos,
va a depender de ello el precio. Entonces ahora ya saben, no solamente tienen DOT, sino índice de velocidad y por supuesto índice de carga, como vemos acá. Esta relación de índice de carga son dos códigos que tenemos que saber interpretar si es que están montados nuestros neumáticos en un eje simple, o sea, uno por lado, como puede ser el neumático balón, o dos por lado, los duales, ¿no? Acá podemos ver tándem y single, ¿no? Doble y simple. Pues bien, imaginemos que identificamos la cantidad de kilos que boten en ese eje. ¿Se acuerdan que la relación de la fuerza aplicada que sale sobre ese punto es importante conocerla? Pues nosotros tenemos que saber cuánto peso está saliendo en nuestro eje. Identificado este, ubicaremos el punto más cercano o el número más cercano al que nosotros tenemos, más cercano superior, ¿ya? Y si, por ejemplo, identificamos que está alrededor de los 2.740, ¿no? Kilos que bota este eje dual, ¿no? Tándem, como vemos acá, ¿ya? Acá está alrededor de los 2.740, nos dirigiremos a la parte superior donde me indicará la tabla que la presión mínima ideal está en 105 psi. De esta manera puedo leer una tabla. Como verán, identificar la medida del neumático, su índice de carga y si está montado en simple o doble es una simple inspección visual. Identificar el PSI referenciado mínimo por la tabla también está muy sencillo. El problema está en identificar con precisión cuántos kilos son los que está botando mi eje. Para esto existen las balanzas por eje, pero como por lo menos en nuestro medio no son comunes y por ello este pesaje aún está suspendido en nuestra norma, pues tenemos que acudir a balanzas que son como estas balanzas de baño donde uno se pesa, ¿no? Para mantener su salud, etcétera. Pues entonces, igualito a estas balanzas hay unas planchas de metal cuadradas portátiles que si bien es cierto, no es necesario que nos la compremos, quienes la van a tener nuestros proveedores de servicios de neumáticos, ¿no? Un proveedor de servicios de neumáticos, no quizás el llantero de la esquina, pero sí las empresas que nos venden neumáticos, lo van a tener y podemos pedirles su apoyo para que saliendo antes cargados, antes de iniciar ruta, en un punto interceptemos la unidad a la salida y podamos ponerla encima de estas planchas y me mida inmediatamente el peso que me está botando ese eje. Cuando tengamos ese dato para una de nuestras cargas regulares, vamos a poder aplicar la tabla de presión de aire recomendada como mínimo y a partir de ahí comenzar a trabajar un mejor cuidado de nuestros neumáticos. ¿Ok? Dice, es mejor realizar el pesaje con toda la unidad en su carga al 100% y ver la tabla. Es correcto, Julio. A eso exactamente me refiero. Y por favor, ubiquen quién les pueda apoyar con esta medida. Salvo que ustedes cambien de carga todo el tiempo, pues van a necesitar quizás adquirir una balanza y tener ese control constante. No es aconsejable estar cambiando constantemente el tema de presión. ¿Okay? Y así que establezcan una vez la medida, pidan ese soporte y van a ustedes a comenzar a llevar y establecer presiones ideales para su propia realidad. Con esta medición y llevando la tabla de datos adecuada, vamos a poder establecer medidas o indicadores como este, por ejemplo. Este es un indicador de una operación en la cual, bajo la medición de febrero, podíamos encontrar el 69% del parque de neumáticos total, pues con una baja presión, o sea, por debajo de lo ideal. Solo un 19%, ¿ok? Perdón, un 19% con la presión por encima, más riesgoso, ¿no? Y un 12% prácticamente con la presión correcta, a la línea naranja. Mira, esta era la realidad en febrero. ¿Qué pasó en abril, en el siguiente control? Luego de hacer unas campañas, entregarles a los conductores su medidor de presión y todo.
bajamos, ¿no? De 69 a 40, ¿no? La presión, la sobrepresión, más bien al estar controlando e inflando los neumáticos, subió. Este es un efecto más o menos esperado, de 19 a 35. Pero la presión correcta se duplicó de 12 a 24 prácticamente. ¿Ven? Mejoraron los indicadores. Mira lo que pasó en junio. En la medición de junio ya teníamos que este 24 era 76%, que la baja presión había llegado solamente a un 14% y la sobrepresión se había reducido a 9.5%, ¿no? Ya en agosto habíamos, bueno, sufrimos acá un repunte del tema de sobrepresión, que había que controlarlo. Sin embargo, la baja presión estaba bastante pareja, estaba en 12%, ¿no? Y la presión correcta se mantenía todavía sobre el 60%, ¿no? Estábamos acá 62% exactamente. Estas variaciones, de acuerdo a los muestreos o inventarios o controles que hacemos a todo el parque, es un indicador muy importante y el poder conocerlo nos permite tomar las medidas adecuadas, ¿correcto? ¿Conocías este indicador? Pues como ves, no es un tema que midamos de un día para otro, pero sí que tenemos que saber llevar. Percy nos comenta, dice, ¿por qué un neumático en una losa de cemento empieza a marcar como si fuera un borrador? Dice. ¿Cuál sería un borrador? Como si fuera... Ah, pues, estimado Percy, el neumático ya se desgasta en superficies de mayor calor con mucha mayor prontitud, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, ese ejemplo que has hecho de borrador es muy bueno. Es como si fuese la goma de un borrador. No hay otra. Imagínate pasando por pistas de alta temperatura en verano, como por ejemplo Piura, ¿no? Imagínate transitar, atravesar, no sé, Sechura, ¿no? Pues, ¿cuántos milímetros de banda de rodado se están quedando ahí en el piso? Y es más, esto después tiene un efecto casi jabonoso frente a otros, ¿no? Entonces es muy complicado manejar ahí el frenado, por ejemplo, de los neumáticos. Pues bien, esto es lo que queríamos compartir esta noche y gracias por habernos acompañado un poco más de minutos en esta ponencia, ¿no? Espero que se lleve una serie de ideas y la curiosidad suficiente para poder averiguar más del tema. Están invitados a nuestros cursos de gestión y control de la flota, donde tocamos con mucha mayor amplitud y desarrollo de casos estos y otros puntos que, por supuesto, siempre nos quedan en mente y que podamos aplicar a nuestras operaciones, teniendo en cuenta de que el transporte que realizamos, el consumo de energía y el cuidado del medio ambiente son tres puntos principales, son un eje de gestión sobre el cual tenemos que actuar. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, la verdad, por su participación desde donde se conecten. Desde ya, un amigo de ustedes y colega, ahí están mis datos para cualquier contacto. Estaré muy contento de poder absorber cualquiera de sus dudas. Y muchísimas gracias por su participación. ¿Correcto? Muy buenas noches a todos. Que la pasen muy bien.